La siguiente pregunta es para Francisco. Volvemos con Francisco, presidente de CEDAPAL. Francisco, si bien hemos hablado ya de esta inversión en infraestructura verde a partir del 1% de los fondos que se viene recaudando a partir de la tarifa de agua, por otro lado, y hablando nuevamente del coronavirus, se ha evidenciado a partir de esta pandemia una serie de problemas latentes en el Perú desde hace unos años. Uno de ellos es el agua. Pues en estas circunstancias, lo que podría parecer como la medida más simple para combatir el virus, es decir, lavarse las manos, resulta imposible para miles de familias. Respecto a este tema específico, ¿cuál es el compromiso de CEDAPAL en el corto plazo, Francisco? Gracias. A ver, para caracterizar Lima, que además es probablemente... A ver, en términos relativos, Lima tiene la mejor cobertura de agua de todo el país. Tenemos un 93% de cobertura, es decir, aproximadamente 9,5 millones de limeños que estamos en la ciudad tenemos servicio de agua potable con una continuidad razonable, ¿no? O sea, el promedio de Lima es superior a las 22,8 horas día de recurso de agua disponible, ¿no? Sobre todo en algunos sitios donde hay menos, pero el promedio es ese. Pero ese 7% que parecería que es la brecha o el gap por cerrar, es súper importante en términos absolutos, porque son 800,000 pobladores, ¿no? En términos absolutos, que hoy no tienen el servicio de conexión domiciliaria. Ello conlleva una serie de retos, ¿no? Primero, algo que hemos aprendido en CEDAPAL es que esta brecha cada vez más, conforme van pasando los años, tiene mayor dificultad en su cierre. Uno, porque las poblaciones donde están ubicadas y donde hay que cerrar la brecha representan costos mucho más altos de inversión en los proyectos de, valga la redundancia, en los proyectos de inversión pública. Uno, por ejemplo, estamos llevando un proyecto muy grande, que es este proyecto que le llamamos Rinconada Sector 300, cuya licitación debe completarse en los próximos 2 meses. Es un proyecto de licitación de 1.200 millones de soles para 75,000 conexiones, 40,000 de ellas nuevas. Si tú multiplicas por 4 o 5, verás cuánto de la brecha va cerrando de un solo porrazo. Pero tiene un tema adicional. En algunos puntos, sobre todo en las cotas que están sobre 400, 500 metros de altura, en los cerros de Lima, el costo unitario por, ¿no?, puesta de conexión domiciliaria supera los 100,000 soles. Y claro, en Miraflores, en San Isidro, una conexión domiciliaria vale 1,000 soles, 1,500 soles. Allí cada vez más es costoso cerrar. Y esto abre otra discusión, no es este el panel, pero de política pública, de el cierre de brecha, ¿no?, que lo bancamos además de los impuestos de los peruanos. Cada vez más, o sea, es tan costosa que a lo mejor hay que reevaluar nuestras políticas de generación de suelo urbano, desarrollar políticas además de planificación territorial. El agua va atrás de la planificación territorial. El agua no es el parche de cómo se ubica una ciudad en desorden, ¿no? Allí Eduardo Grade ha hecho también un magnífico trabajo discutiendo este tema y lo ha puesto allí, ¿no?, con otros investigadores de la institución, lo ha puesto en tapete este problema, ¿no? Ese es un gran tema. Ahora, atrás de esto hay una cosa que tiene que ver con este nivel de riesgo hídrico. Uno primero, y lo mencionó muy bien Eduardo, tiene que ver con los procesos de fenómenos naturales, típico fenómeno del Niño, o como le llamemos, niño costero, etcétera, sobre todo en el 2017. Esa data, Eduardo, que tú presentas, que en tiempos de estiaje hay 17, en 45 en épocas de avenida, y el promedio es 27, lo cual es cierto. En épocas de fenómeno del Niño, el caudal del río Rímac, Amarildo, corrígeme, en el 2017 fue de 105 metros cúbicos por segundo. Ojo, ¿no es cierto? O sea, salió de cualquier parámetro.
Y el problema no es que haya más agua en el río, el problema es la turbidez, ¿no? La turbidez afectó tanto el sistema que tuvo que cerrarse las esclusas de la Tarjea. El nivel de turbidez que se mide en NTUs, ¿no? Eso después lo explicamos, pero el 5 es el valor máximo y se subió a 1100 el nivel de turbidez. Imposible de tratar el agua y hubo que cerrar las esclusas. Para ello, sí hay medidas de carácter estructural, infraestructura gris, pero tenemos que trabajarla conjuntamente con la ANA y también con SUNAS, conducir el agua fuera de cauce. Porque, ¿qué quiere decir esto? El agua a la salida de las hidroeléctricas, antes de que vuelva a ingresar al río Rímac y se mezcle con el agua de los huaicos, la podemos conducir, ¿no? Y traerla hasta Lima. Pero ese es un negocio más hidroeléctrico, ¿no? Y entonces tenemos que hacer que convivan ambas actividades para que Sedapal pueda recibir el agua en condiciones óptimas. Eso reduciría casi un 90% el riesgo de pérdida de agua. 6 días de agua que tuvimos el corte en el 2017 es la diferencia entre el día y la noche. No cuento además los surveys, sí estábamos ahí amarillos, 7% bajó la popularidad del presidente por esos 6 días de corte de agua. Y lo otro es que también está expresado por lo que dijo Eduardo. A ver, la premisa es, tal como ha sido construida el sistema de producción de agua para Lima, somos muy dependientes, altamente dependientes y exclusivamente dependientes, como quieran decirlo, de un solo sistema de provisión, que es trasladar agua de los Andes hacia la cuenca baja. Y ha llegado el momento, lo anunció el ministro hace un par de días, y también hay algunos proyectos, pero de menor escala, de empezar a mirar el mar y desalinizar agua de mar para producción de una mega ciudad. La distancia entre Pucusana a Ancón es de 109.4 kilómetros y corren sobre nosotros 30.000 kilómetros de tuberías. Eso no es manejable con una sola fuente de agua. Si alguien va a otra ciudad, Londres, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde están sus plantas de agua? Tenemos 150, ¿cuál quieres ver? ¿Cómo que 150? Sí, Londres, que es más chico que Lima, tiene 150 plantas de agua, con lo cual el riesgo está distribuido. El nuestro está tan atomizado en la planta de la Tarjea. Si colapsa la Tarjea, tenemos los manuales de riesgos y trabajamos todo esto, ¿no? Pero evidentemente el tema es, tenemos que bajarle el nivel de riesgo a Lima con fuentes estructurales que hagan que en esta pandemia nos podamos mover en otra dimensión, ¿no? Y lo pongo así porque creo que es una combinación entre infranatural, pero también infragris, que le reduzca el riesgo y la vulnerabilidad a esta ciudad. Y eso, a diferencia de mis amigos de business ahí que andan, que planificamos en 3, 4 años, el agua se planifica a 10, 15, 20 años. Es el único sitio donde lo primero que aprendes es no se puede planificar de año en año y es necesario garantizarle institucionalidad y gobernanza a las organizaciones para que puedan planificar en mediano y largo plazo. Muchas gracias, Francisco, por tu amplia explicación. No tengo mucho tiempo para repreguntar, pero sí es necesario reflexionar sobre el tema de planificación territorial, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Lima, que no va a dejar de crecer, que crece exponencialmente y donde no se puede planificar, como dices tú, de un año para otro, ¿no? Que necesita un mediano y un largo plazo para la planificación.